va a convertir en un circuito distinto, en un híbrido. Así se le llama, ¿ya? Circuito híbrido. No vamos a entrar en el meollo del asunto, porque perderíamos tiempo. Y hemos perdido toda una semana de clases. Así que no vamos a entrar mucho al detalle. ¿Ya? No vamos a entrar mucho al detalle. Entonces, el transistor se convierte en un híbrido, en donde yo voy a tener una señal alterna a la entrada y voy a tener una salida. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este híbrido, yo voy a identificar dos parámetros importantes, como por ejemplo, la impedancia entrada y la impedancia salida. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los parámetros importantes de mi transistor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El transistor se convierte en esto. Vean, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? Base, Colector, base, emisor. Por aquí, la corriente de base, ¿qué hace? Ingresa, ¿no? Sí. La de colector ingresa, por lo menos para un transistor del tipo NPN, ¿no? Y la corriente emisor sale. ¿Sí? Entonces vean, yo voy a tener aquí la base, voy a tener aquí el colector. Cuando nosotros trabajamos, normalmente trabajamos en configuraciones. ¿Se acuerdan las configuraciones? Emisor común, colector común, base común. La más simple y la que vamos a trabajar nosotros es emisor común. Los libros recomiendan que el común sea como la tierra, sea como por eso dicen que es común, porque eso es lo que va a ir abajo. Entonces, si yo voy a trabajar en emisor común, voy a encontrar aquí al emisor. ¿De acuerdo? Voy a encontrar abajo al emisor. Los libros recomiendan que si es base común, la base vaya abajo, que si es colector común, el colector vaya abajo. ¿De acuerdo? Son criterios, son gustos. Yo en lo personal casi todo lo trabajo en emisor común, así sea base o así sea colector. Simplemente que tengo que reajustar el circuito. Pero es un tema de gustos. ¿Ya? Ok, entonces miren, entre la base y el emisor, ¿qué hay? Acá que entendemos que hay. Pero un voltaje que es ¿de qué? Base emisor, pero ¿a cuánto es igual? 0,7. ¿Y ese es el voltaje de qué? De un diodo, ¿no? Porque habíamos dicho que el transistor es como dos diodos, ¿no? Ya sea NPN o PNP. Si yo tapo uno, voy a ver un diodo, ya sea el primero o ya sea el último. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, en un transistor NPN, yo veo ahí un diodo, yo veo ahí, es como un diodo compuesto, ¿de acuerdo? Es como un diodo compuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito generar un voltaje acá. ¿Cómo genero un voltaje? Si tengo corriente, ¿qué tendría que ponerle? Una resistencia. Entonces, en la base, con respecto al emisor, va a haber una resistencia que se llama HIE. Que se llama HIE. Porque HFE es beta, ¿no? HFE es beta. Esta resistencia se llama HIE. Eso se une al emisor. ¿Y del emisor al colector hay algo? No. ¿Pero qué puede pasar? La corriente, ¿no? La corriente. Entonces, aquí va a haber una fuente de corriente en este sentido, porque se supone que la corriente de base ingresa hacia el emisor. La corriente de colector ingresa hacia el colector. Y la corriente emisor sale. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es la corriente colector, ¿qué debería ser esto? IC. Y otra forma de llamar IC, ¿cuál es? IB por beta, ¿no? Porque IB por beta es IC. ¿De acuerdo? Y esto es parte del modelo completo. Una resistencia en paralelo a la fuente corriente. En la mayoría de casos,
En la mayoría de casos se considera esa resistencia infinita. Entonces, ¿qué es? Un circuito abierto. O sea, simplemente no existe. Pero este es el híbrido, muchachos, del transistor. No más que eso. Esto es alterno. ¿De acuerdo? Esto es trabajando alterno. ¿Ya? Se me está buscando algo, a ver. ¿Cómo calculo H y E? No vamos a entrar al meollo del asunto tampoco, de esto. Pero H y E es la resistencia interna del transistor a temperatura ambiente por beta. Y la resistencia interna, la resistencia que es igual por la ley de Ohm. Voltaje sobre corriente. Entonces va a ser 26 milivoltios sobre IE. ¿Por qué esos 26 milivoltios? Porque es el voltaje del transistor a temperatura ambiente. Cuando ustedes miden una resistencia o un componente con voltímetro, ¿le sale 0? Así no esté conectada nada. No. Sale un voltaje muy pequeño, ¿no? Que normalmente en la mayoría de dispositivos es este. 25-26 milivoltios. Y eso se los explico si es que les enseño electrónica de potencia. Porque eso hay que hacer un poquito de análisis físico y químico, ¿no? Simple, pero hay que hacerlo. De algún lado se entiende esos 26. Por el momento, para no complicarnos en este curso, ya los complicarán o los complicaré en electrónica de potencia. Vamos a asumir que son 26 milivoltios. ¿De acuerdo? En el caso de que el circuito esté abierto, también sería. ¿De cuál circuito? O sea, si es abierto, también sería el voltaje de 26. Sí, siempre. Siempre. O sea, ese es el híbrido. Ese es el híbrido. ¿Ya? Ok. ¿Alguna duda? Ninguna, porque no he explicado nada, ¿no? Entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Lo único que he explicado es cómo llevar el circuito de continua a su equivalente en alterna. Porque este es el equivalente en alterna. ¿Ya? En alterna hay que hacer otro análisis. Y ese análisis es a partir de ese transistor. De esta forma. ¿Ya? Ahí está el análisis de Colombia. Lo mismo, debe ser así. Esto que llevamos los exámenes. Esto y Z0, impedancia de entrada y Z0. Los más fuertes. Ok. Préstame atención, muchachos, ¿ya? Luego les doy unos minutos para que lo copien. Me da ese circuito y me pide que calcule IC, VCE, ZI, ZO, ganancia voltaje y ganancia corriente. Ya, algo así les va a tocar en el examen, pero no un ejercicio tan simple como este, ¿no? Entonces, entendamos el ejercicio coquito, porque si entendemos ese, el resto es más de lo mismo o muy similar. ¿De acuerdo? Es más de lo mismo o muy similar. Entonces, estamos empezando
con un circuito sencillo. Cuando yo voy a hacer el análisis en continua, ¿qué pasa con los condensadores? Funcionan como circuitos abiertos. O sea, no existe y tampoco existe. Entonces, ¿qué tendría? Lo de toda la vida. Dos mallas. ¿De acuerdo? Lo de toda la vida. Dos mallas. Entonces, en mi malla 1, ¿yo qué voy a decir? Menos VCC más VRB más VBE Más VR. Ah, no, no hay. no hay, ¿no? Entonces eso Igual a 0. igual a 0. Calculadoras, eso sí, ¿ah? Calculadoras a la mano. Entonces, ¿qué tengo? Menos 12 más, ¿quién? 470 acá